Buenos días, el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto el que estén aquí. Les hago la invitación de que seamos constantes para tomar estas enseñanzas que nos van a ayudar a nosotros a nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Bueno, la semana pasada vimos la importancia de conocer los atributos de Dios. Aprendimos que conociendo los atributos o cualidades de Dios nos ayudaría a conocer su carácter. Y es muy importante, el conocer su carácter tiene que provocar en nosotros que nos atraiga a Dios, ¿verdad? Que nosotros nos volvamos a Dios. Pero nuestro tema de hoy es el poder de Dios. ¿Qué es el poder? ¿Qué es esa cualidad que tiene Dios? Bueno, el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le agrada, todo lo que le dicta su infinita sabiduría y todo lo que su voluntad determine. Recordamos que Dios es todopoderoso, Él es omnipotente, ¿sí? Todo lo puede. Su poder es eterno, es infinito, es inconmensurable, o sea que no se puede medir. Su poder no puede ser limitado. El poder de Dios no es contenido ni frustrado por algo o por alguien. El poder de Dios lo podemos ver también en la creación. Si abrimos la Biblia desde Génesis, podemos ver que la primera manifestación del poder de Dios es la creación. Podemos ver cómo Dios, ¿verdad?, hizo cada cosa y la hizo perfecta. Fíjense, en Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, a través de las Escrituras, la creación del mundo da testimonio del poder de Dios. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y esto es algo que nosotros podríamos decir, bueno, aquí está en la Biblia, pero nosotros también somos testigos, ¿verdad?, de que la naturaleza da testimonio del poder de Dios. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado sorprendidos de ver el cielo, las estrellas, cómo Dios hizo cada cosa en su función y que hasta en la actualidad sigue en ese lugar y con esa función que Dios determinó? En el Salmo 33, no lo vamos a ver, en todo el Salmo 33, David resalta el poder de Dios y enfatiza en el versículo 6 y en el versículo 9 que todo lo que Dios creó fue hecho por su palabra, por el poder de la palabra. El versículo 9, mire, el Salmo 33, 9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces, Dios es todopoderoso porque aún sin tener materiales, ¿verdad?, solamente con el poder de su palabra, fueron hechos lo que Él dijo que fuera, ¿sí? Y no solamente, ¿verdad?, aquí mismo en este Salmo, David no solamente nos muestra que Dios hizo las cosas con el poder de su palabra, sino que también indica que Dios controla todas las cosas. Y esa palabra de que Dios tiene el control de todas las cosas en nosotros debe de provocar paz. El saber que nada va a suceder si Dios no lo determina, porque Él es todopoderoso, ¿sí? También podemos ver el poder de Dios en la conservación.
Ninguna criatura tiene el poder de conservarse a sí misma. ¿Por qué digo eso? Porque si no hubiera hierbas comestibles, si Dios no permitiera con su poder que la tierra germine y dé hierbas, tanto el hombre como los animales morirían. Si Dios con su poder no permitiera que la lluvia, ¿verdad?, refrescara la tierra, entonces también esas hierbas y el hombre moriría. Entonces, Dios es el conservador del mundo. Podemos ver cómo ese poder, aún en el mar, ¿verdad? El mar, aunque esté, a veces hay tempestades, a veces que quizás se llega a salir un poco de su límite, pero ¿qué creen? Que regresa al límite en donde Dios determinó que estuviese. Y eso es por el gran poder de Dios, porque ya dijimos que no solamente es el creador, sino también es el que conserva, ¿verdad? El Salmo 36:6 dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Y eso, cuando estaba yo leyendo este versículo, también me llenó de paz. Saber que mi vida Dios la conserva, ¿verdad? Entonces, estamos viendo el poder de Dios en la creación. Otro ejemplo del poder de Dios, bueno, ya vimos del mar, ¿verdad?, que es inmenso. Dios permite que no se salga de sus límites, y eso es, pues no le da paz el saber que siempre está en el lugar en donde Dios ha determinado. Ahora el poder de Dios en el gobierno también se manifiesta, y eso lo podemos ver en la sujeción en que tiene a Satanás. Primera de Pedro 5:8 dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si el diablo, si pudiera, traería al hombre todos los males, trataría así como a Job, y a Job lo tocó porque Dios se lo permite, ¿verdad? Dios se lo permitió. Entonces, nosotros no podemos darle más, pues ahora sí, el diablo está sujeto a lo que Dios le está mandando. Recordemos, y eso ya lo hemos visto en otras clases, Dios es creador, Dios es todopoderoso y el diablo es criatura, ¿verdad? Entonces es algo que no debemos de olvidar. El poder de Dios demostrado en el Éxodo. Bueno, podemos, si leemos todo el libro del Éxodo, podemos ver las grandes manifestaciones del poder de Dios que realizó en este pueblo. Por ejemplo, podemos leer cómo Dios sacó al pueblo con mano poderosa, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto. Podemos ver cómo cruzaron el mar Rojo en tierra seca, ¿verdad? Podemos ver cómo fueron alimentado el pueblo con el maná. Luego vemos cómo el pueblo murmuró queriendo carne porque extrañaban los alimentos que comían en Egipto. ¿Y qué hizo Dios? Les dio carne. También podemos leer cómo la Biblia dice que tanto el calzado como el vestido no envejecían. Entonces podemos ver el gran poder de Dios en ese pueblo. Pero realmente el Éxodo fue una demostración de la omnipotencia de Dios. Seguimos leyendo, tiempo después Moisés recuerda a la segunda generación de Israel este gran evento y el poder de Dios, porque había testigos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida
Y tenemos también que empezarle a enseñar a nuestros hijos las grandes cosas y poderosas que ha hecho Dios en nuestra vida actual. Porque a veces nada más nos quedamos, ¿verdad? Como que Dios hizo cosas milagrosas, cosas poderosas en aquel tiempo. Y solamente con el pueblo de Israel. Y nos quedamos con eso. Pero Dios sigue actuando porque Dios sigue siendo poderoso ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el poder de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, ya vimos, a grandes rasgos, que Dios mostró su poder en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento podemos ver que las profecías del Antiguo Testamento que se referían al Mesías que había de venir, incluyen el poder de Dios. ¿Cómo es esto? Vamos a ver Isaías 9:6. Dice la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se estaba refiriendo? A Cristo, ¿verdad? Entonces, desde esas profecías ya se estaba manifestando el poder de Dios. ¿Cómo iba a ser nombrado? Como Dios fuerte, ¿sí? Ahora en Lucas 1, 34 al 37, ahí podemos ver cuando el ángel anuncia a María del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Fíjese, dice la palabra: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Entonces podemos ver el poder de Dios en la vida de Cristo Jesús. Entonces, el poder de Dios o el poder de Jesucristo se evidenció a través de todos los milagros que Él hizo. El pueblo, ¿verdad? Todas las personas que veían esos milagros, pues estaban admirados. ¿Se acuerdan cuando calmó la tempestad? El mismo pueblo, los mismos discípulos decían: pero ¿quién es este que aún los vientos se le sujetan? ¿Quién era? Dios mismo, ¿verdad? Que estaba mostrando su poder. En Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, la mayor demostración del poder de nuestro Señor Jesucristo fue el de resucitar a los muertos, mostrando así el poder de Dios, que después el Señor Jesucristo iba a resucitar y por su resurrección pudo dar también resurrección a todos los creyentes. ¿Sí? Entonces Él hizo muchos milagros, pero el mayor fue la resurrección. El poder de Dios en nuestra vida. Podemos nosotros pensar, como les comentaba ese momento, que solamente Dios actuó en el Antiguo Testamento o solamente se mostró el poder de Dios en la vida de Jesucristo. Pero aún en nuestra vida actual, aún en este tiempo, Dios sigue mostrando su omnipotencia, porque Dios no cambia, ¿verdad? Él es eterno. Dios es omnipotente, es todopoderoso, y esta verdad de que es omnipotente transformó las vidas de las personas de la antigüedad, pero también transforma nuestras vidas en el día de hoy. Fíjense, Josué
4, 23 y 24 lo vamos a leer, si me ayudan a... Vamos a ver, ¿me ayudas a poner Josué 4, 23 y 24? Fíjense, el poder de Dios, el que nosotros entendamos el poder de Dios, tiene que provocar algo en nosotros. Josué 4, dice la palabra de Dios, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Qué debe de provocar el que nosotros somos testigos de algo que Dios hizo y el reconocer que Dios es todopoderoso? ¿Qué debe de provocar en nosotros? Está allí en las últimas partes de ese versículo 24. Que le temamos. Entonces, primeramente, es que al reconocer que Dios es todopoderoso, debe de provocar en nosotros que le honremos, que le sirvamos y que temamos a Dios. Eso es lo que debe de provocar en nosotros. Ahora, Dios es infinitamente poderoso, pero ¿cuánto nos cuesta trabajo creer en el poder de Dios? ¿Por qué? Porque le minimizamos a Él y minimizamos su poder. No creemos que Dios todo lo puede. Siempre buscamos otras opciones y después acudimos a Dios. Y debe de ser al revés, ¿verdad? Nuestra debilidad no es una barrera que impida el poder de Dios. Al contrario, cuando nosotros reconocemos que somos débiles y que no podemos hacerlo todo, esto provoca que busquemos a Dios, que nos volvamos a Dios, que dependemos de Él y dependemos de su poder. A veces queremos hacer las cosas con nuestro propio esfuerzo, humanamente, pero nosotros no somos eternos, nosotros tenemos un límite. Y donde el poder del hombre termina, el poder de Dios continúa, ¿verdad? Porque Él siempre está con nosotros, con los creyentes. Entonces tenemos nosotros el saber que Dios es todopoderoso, ya dijimos, tiene que provocar que yo me vuelva a Él, ¿verdad? Vamos a leer 2 de Corintios 4:7. Dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque todas las cosas que tenemos, todas las cosas, lo que somos y lo que tenemos, dependen de Dios Todopoderoso, ¿sí? Y la honra es para Él. Ahora, si realmente creyéramos en el poder de Dios, acudiríamos primeramente en oración a Él, ¿verdad? Nuestra primera opción, nuestro primer mover sería hacia Dios. Tenemos que recordar que Dios es creador, que Dios es el preservador de la vida. Entonces eso a mí me tiene que llevar a que le busque. Recordemos que el poder de Dios es infinito, no tiene fin, y el poder de Satanás es finito, o sea que tiene fin. Si creyéramos en el poder de Dios,
no nos dejaríamos engañar por personas que nos enseñen otro evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque a veces queremos, por llamar a gente, ¿verdad? Empezamos a decir, si conoces de Dios, ya no va a haber dificultades en tu matrimonio. Todo va a ser prosperidad, vas a tener negocios, tu familia va a ser próspera, todo va a ser miel sobre hojuelas, ¿verdad? Todo va a ir bien. Pero si supiéramos y entendiéramos realmente el poder de Dios, podríamos saber, ¿verdad? Que aún en las dificultades, aún en esos tiempos difíciles, en esos tiempos que no nos agradan, podemos ver el poder de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esos tiempos de dificultad, cuando nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, entonces sabemos que Él es quien nos sostiene, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestra fuerza, que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos levanta. ¿Sí? Entonces, ven la importancia de estar conociendo y entendiendo y comprendiendo el poder de Dios. No solamente es decir, Dios es todopoderoso, sino realmente entenderlo. Si realmente nosotros comprendiéramos el poder de Dios, no estaríamos tan necios, no tendríamos ese corazón necio para obedecer a Dios. Estaba recordando cuando Jesús sanaba, ¿qué reacción tenían ciertas personas? Algunos cuando sanó a unos ciegos, ¿qué hicieron? Le alabaron. Otros dice ahí, y le siguieron. Otros salieron y le dijeron a los demás, ¿verdad? Jesús me sanó. Entonces debe de haber una reacción en nuestro ser, el reconocer y el comprender el poder de Dios. Uno es buscarle, que ya dijimos. Otro es servirle. ¿A quién más puedo servir? Aquel que salvó mi vida. Para terminar, creer en el poder de Dios es creer en su capacidad, no en la nuestra. Y creámoslo. No hay nada, absolutamente nada imposible para Dios. Si tenemos fe en su poder, tendremos fe en su cuidado para con sus hijos. El poder de Dios nos fortalece cuando llegamos a comprender que nuestra debilidad complementa o deja que actúe el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando nosotros comprendemos que somos débiles, que no podemos, entonces buscamos a aquel que todo lo puede. Recuerden que en Cristo todo lo podemos, ¿verdad? Porque Cristo es nuestra fuerza, Cristo es nuestro castillo, Cristo es nuestro pronto auxilio, es nuestra roca, es nuestro cimiento y muchas cosas más, ¿verdad? Tenemos nosotros que comprender realmente que Dios es todopoderoso y que a ese Dios al que decimos que es todopoderoso es al que estamos sirviendo. Vamos a leer el Salmo 27:1. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vamos a leer Efesios 1. El 14.
Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El 15 vamos a leer hasta el 21. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por nosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminencia, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjense, tenemos que aprender a descansar en el Señor. Cuando nosotros realmente sabemos que Él es todopoderoso, que Él resucitó, que Él está en su gloria, ¿verdad? Que Él todo lo puede, que Él todo lo sostiene, que Él mantiene todo en su función, entonces nosotros vamos a aprender a descansar verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Espero que eso les haya sido de bendición. Les invito a que sigamos viendo, ¿verdad? Los videos, que seamos nosotros aquí constantes en aprender. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a conocer el carácter de Dios. Dios les bendice.